adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré
Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo siempre y grandemente. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la vida de cada uno de sus familiares. Recuerden lo que dice la palabra del Señor, porque la promesa no es únicamente para ustedes, sino para la casa de ustedes también. Muchas veces nosotros vemos a nuestra familia que está pasando algunas dificultades. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que por la creencia que nosotros tenemos en Él, Él va a bendecir y va a cuidar nuestra casa, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero, y descendiendo a su casa, se bautizó con toda su casa. El plan de salvación está para toda tu casa. Algunas veces nosotros no vemos a nuestra familia haciendo todas las cosas que le agradan al Señor. Bueno, paréntesis. De hecho, muchas veces nosotros totalmente no hacemos todo lo que le agrada al Señor. Pero lo que te intento decir es que uno muchas veces ve que nuestra casa no está muy ordenada. Pero hay que seguir perseverando y tener fe, y más en tiempos como estos, ¿ok? Entonces quería recordarte antes de iniciar con la lectura bíblica que no se te puede olvidar que la promesa es para vos y es para tu casa. Pero llevo 30 años orando por eso y no he visto los frutos. No es tu problema el tiempo. De hecho, en la predicación de hoy vamos a ver que es hasta que Él responda. No tenemos problema con el tiempo. Tenemos problema con dejar de hacer lo que nos toca hacer, que es orar. Entonces lo que te intento decir de todo corazón es que te mantengas perseverando en oración, porque el arma más importante que tiene el creyente es la oración. Mira, para este tiempo estaremos en Marcos capítulo 7 del versículo 24 en adelante, teniendo en cuenta que en la predicación pasada vimos la primera parte, hoy la complementaremos, ¿ok? Marcos capítulo 7 en el versículo 24 en adelante, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, perdón, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero el Señor Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Ok? El título que nosotros manejamos para este pasaje bíblico, el título que Dios nos regala, es ¿Cómo generar un milagro? Y hablamos de tres palabras hace 8 días, ¿no? La primera palabra es la palabra diligencia, la segunda palabra es adoración en postración, y la tercera palabra es súplica. O sea, diligencia, adoración y súplica. Esta mujer tenía esto. Hoy estaremos encontrándonos con 2 o 3 acciones también sobre esta misma mujer en los puntos de predicación que serían para el día de hoy. El primero: hay que tener estrategias para generar un milagro. Estrategias para generar un milagro. No estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de hacernos los santos y los muy espirituales, porque Dios conoce nuestro corazón. Si hay un versículo, perdón, hago un paréntesis acá, si hay un versículo que a mí me gusta, hablando de este primer punto de predicación, que es estrategia para generar un milagro, no tiene que ver con la manipulación, no tiene que ver con hacerle creer a Dios que somos muy buenos o muy santos, por el contrario, de desnudarnos ante Él y mostrarnos como nosotros somos. Reitero, si hay un versículo que me gusta, es donde dice que Dios pesa los espíritus, o Dios pesa o conoce tu corazón. A Dios no le podemos decir mentira. O sea, por ejemplo, la gente que puede estar al lado de nosotros puede decirnos: uy, tan lindo que ora, tan espiritual que se ve, pero nuestro corazón lo conoce el Señor, y a Él no le podemos decir mentira. Entonces, mira, cuando yo hablo del primer punto de predicación para hoy, en estrategias para generar un milagro, yo voy a leer a la letra Marcos 7:28. La palabra del Señor dice: respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mira, ella
no se quedó con un no como respuesta, sino que tuvo la posibilidad no de refutarle al Señor, sino de seguirle pidiendo su misericordia, aun cuando el Señor Jesús había dado una respuesta. Entonces, ustedes por historia conocen, ¿no? El Señor Jesús vino a la casa de Israel, ellos le rechazaron y de ahí fue que pudo predicar como a los gentiles. En Tiro y en Sidón se encuentra en su recorrido de los 3 años y pico, solo esta vez. Entonces, ella sabe que es sirofenicia de nacimiento, ella sabe que es gentil, que no es judía, y que la profecía de Isaías decía que él vino para la casa de Israel. Pero, y cuando el Señor Jesús le dice, hombre, pero es que yo únicamente vine a los judíos, ella le dice en las palabras de él, pero los perritos también comen de las migajas porque están debajo de la mesa. Como queriendo decir, tu misericordia también me puede alcanzar. Ella no se quedó con un no como respuesta. Mira, el problema que algunas veces nosotros experimentamos como hijos de Dios es que nos dicen que no a la primera vez y nosotros desistimos. Es la verdad. Y nosotros para lo que no tenemos que insistir, sí somos perseverantes. Pero para lo que tenemos que insistir, no somos perseverantes. Entonces, mira, ¿por qué desistir cuando al principio nos dicen que no? ¿Por qué no perseverar, por ejemplo? ¿Por qué no tener una estrategia para que Dios nos pueda decir que sí? Te das cuenta que el asunto muchas veces o sea, muchas veces el problema no es que Dios no responda, sino que nosotros somos poco estrategas para que Él pueda vernos. Y esto de ser poco estratega, esta mujer no lo tenía. A esta mujer prácticamente le dijeron que no la primera vez. Y esta mujer, como sea, empezó a hablar con el Señor Jesús hasta que el Señor Jesús dijo, te mereces una buena respuesta. La invitación que nos hace la palabra del Señor es generar diferentes estrategias para que el Señor nos pueda responder. Si llevas orando mucho tiempo por algo y no pasa, arrecia el tiempo de oración, únete con unos hermanos para poder orar, coméntale a alguien que te cubra en oración, busca la estrategia, pero no te quedes con un no como respuesta. No te quedes con un no. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en uno de sus evangelios. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice la palabra del Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Mira, la intención de Dios siempre es darte cosas como hijo. Lo que pasa es que muchas veces no sos muy estratégico para poder pedir las cosas que Dios tiene en su haber para tu vida y para tu familia. El primer punto de predicación es estrategias para generar un milagro. El segundo punto de predicación para hoy es mantente perseverante hasta su respuesta. Mantente perseverante hasta su respuesta. Antes de leer el versículo que nos sustenta eso, yo recuerdo estamos en el Evangelio de Marcos, busquemos un ejemplo de Marcos. Marcos, capítulo 10. Está Bartimeo, el hijo de Timeo. Marcos 10, creo que es del 40 en adelante, 42, 46, perdón por no saber exactamente el versículo. Pero yo recuerdo que un día Bartimeo, el hijo de Timeo, en Marcos 10, escucha que el Señor Jesús va pasando, ¿no? El ciego Bartimeo. Y él dice, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra del Señor dice, versículo siguiente, y muchos le reprendían para que callase. Y me encanta este Bartimeo. Dice, pero él gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor Jesús, al ver su persistencia, dijo, llámenle, háganlo venir a ver qué es lo que quiere. Y le dijeron, ten fe, levántate, te llama. Y el ciego Bartimeo fue donde el Señor Jesús, y usted y yo conocemos cómo termina la historia. Hay milagros que Dios hace por la persistencia, no únicamente por la oración. Pastor, ¿estás diciendo que la persistencia es más que la oración? No, estoy diciendo que tu oración tiene que estar nutrida con la persistencia. Lo que pasa es que muchas veces vos orás por algo que querés 1, 2 o 3 veces y se te olvidó. Mira, ¿quieres que el Señor te bendiga con algo? No sé, hablemos de las cosas materiales que tanto escasearon el año inmediatamente anterior y en este año que estamos arrancando, ¿cómo están escaseando las cosas? Preguntas. ¿Por qué no puedes cambiar de casa en medio de la pandemia? ¿Por qué no puedes cambiar de carro en medio de la pandemia?
qué? ¿Por qué no puedes estrenar en medio de la pandemia? Perdón que estoy hablando de muchas cosas materiales que no me gustan mucho, pero en estos ejemplos usted me entiende mejor. O sea, ¿por qué Dios no puede darte un gusto como hijo o como hija de Dios en medio de la pandemia? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes cambiar la cocina de tu casa a una cocina integral? ¿Por qué no puedes cambiar el lavamanos de tu baño que siempre dijiste está como viejito, quiero como cambiarlo? ¿Por qué no puedes cambiar el enchape de la cocina, del baño? ¿Por qué no puedes cambiar el piso de tu casa? Ay, siempre hemos querido un piso de madera, pero ¿por qué no lo cambiamos? No, es que en medio de la pandemia es terrible. O sea, ¿por qué piensas así? O sea, la pregunta que yo te hago, o perdón, la invitación que te hace la Biblia es que hay milagros que se generan por oraciones y hay milagros que Dios generó por persistencia de la gente. O sea, perdón por lo que voy a decir. Dios como que dice, uy, este berraco para molestar, bendigámoslo, algo así. Hermano, vea, nosotros tenemos un dicho que cuando una persona es muy cansona, por ahí en Caloto, en mi pueblo, donde yo soy, pues en el Valle del Cauca, cerca de Cali, muchas veces decimos, este, este o esta, porque es para hombre y para mujer, ¿no? Aquí no se salva nadie. Dicen, este es más cansón que un marrano debajo del sobaco. Eso lo decían los viejos. Y siempre que uno va a hablar de alguien que es muy cansón, uno dice, uy, pero es que este berraco es más cansón que un marrano debajo del sobaco. Pues nada más, imagínate en la ilustración un marrano pues debajo de tu axila, o sea, pues terrible. Así tenemos que volvernos con Dios, hasta que Él responda. A Dios le gusta que nosotros como hijos le pidamos, pero nosotros queremos un computador porque estás en la universidad y querés una buena máquina porque te ponen a hacer trabajos y toda la cosa. Y un día escuchás predicaciones como estas y toda esta siguiente semana, hoy es martes, de hoy a domingo, 5 días, Señor, el computador, Señor, el computador. Y el día lunes, ya estás viendo Pasión de Gavilanes en el televisor, sin decir que sea malo, pero usted me está entendiendo el ejemplo. O sea, ¿por qué dejas de persistir? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Mira el texto bíblico. O sea, bíblicamente hay milagros que Dios hizo, perdón la palabra que voy a utilizar, por la cansadera de la gente. Por la cansadera de la gente. Entonces volvete cansón, hermano, en oración. Sos cansón para otras cosas. ¿Por qué no te volvés cansón donde tenés que verdaderamente volverte cansón? Mira, Marcos 7:29 dice, entonces le dijo, ahí está la palabra respuesta, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mira, ella esperó hasta que el Señor Jesús le respondiera, porque no tendría sentido ir a pedirle una cosa al Señor Jesús y dar media vuelta e irnos, como muchos de nosotros hacemos. Le decimos, Señor, respóndeme con algo, y apenas Dios te va a responder, te vas y haces lo que querés. No, espérate un momentico. O sea, si vos le estás pidiendo a Dios que por favor te bendiga con una respuesta, quédate hasta que Él responda. Afortunadamente tenemos el texto de Isaías capítulo 55 donde dice que sus tiempos son diferentes a los de nosotros. A Dios hay que esperarlo hasta que Él responda. Hay que esperar por su respuesta. Cuando la palabra dice entonces, ahí está diciendo que no sé si fue siguiente, no sé si fue en un lapso de tiempo. Lo que se intenta decir ahí es que el Señor Jesús respondió. ¿Y a quién le respondió? A ella. O sea que ella le pidió algo al Señor Jesús y esperó hasta que Él le pudiera responder. Es que ese cuento de que nosotros le pedimos cosas al Señor y ni nos acordamos de las oraciones que le hemos hecho. Señor, bendíceme con tal cosa. Espérate hasta que Él te conteste. Espérate. O sea, ¿por qué todo tiene que ser a tu tiempo? Ojo, tenemos que tener en cuenta algo. Si Dios te responde cada vez que vos querés, Dios no sería tu Dios, sería tu empleado. Y así no funciona, papá. O sea, hay cosas que Dios ha respondido, pero al 100%, pero uno detrás de otro, todas las peticiones que le hemos hecho. O sea, pero responde, pero al pie de la letra. Y hay otras que Dios responde demorándose un poquito, porque sabe que no es el tiempo, que tu corazón y tu mente no están preparados todavía para eso. Entonces Dios se toma un tiempo y después te bendice. Pero es que nosotros queremos orarle al Señor y que Dios responda inmediatamente. Ahí Dios no sería tu Dios. Ahí Dios sería tu empleado. Y Dios no es empleado de nadie. Entonces, mira, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, se me vino el de Bartimeo, hijo de Timeo. Yo tenía dos acá que creo que es preciso dártelos. ¿Te acordás de Jacob? Anota el texto bíblico, pero no lo vas a buscar para que el tiempo nos rinda. Jacob, cuando estaba debatiendo o luchando contra el ángel, contra el varón de Dios,
Jacob en Génesis 32, 26 dice, el varón de Dios le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Que va a salir el sol y que raya el alba y que usted tiene que ir antes de que eso pase, a mí no me importa. Aquí yo a usted no lo suelto hasta que no me bendiga. Esa es la actitud que debemos tener como hijos de Dios. Hermanos, el problema no es que Dios no responda. El problema en oraciones es que tus oraciones y las mías son de corta duración, son de corto alcance. Otro ejemplo, ustedes recuerdan en Lucas capítulo 18, ¡ay misericordia! Había un juez que no le tenía respeto a los hombres, no temía a Dios y se le pone una viuda porque parece que le habían hecho como una injusticia. Entonces, todas las cosas, así como ahora, en este tiempo habían jueces. Y cuando dos personas tenían conflicto, la persona que había sido agraviada iba donde el juez para que le hiciera justicia. Más o menos así funciona como hoy, pero con algunas diferencias. Esta viuda en Lucas capítulo 18 fue donde el juez, el primer día. Voy a parafraseártela. Fue donde el juez el primer día. Fue donde el juez el segundo día. Fue donde el juez el tercer día. Como al séptimo día el juez dijo, uy papi, esta hembra me tiene pero seco, hermano. Léete la historia en Lucas 18. No la vamos a leer mucho porque un día de estos quizá voy a predicar de ella y perdería un poco como la esencia. Pero te pongo el ejemplo así someramente o por encima. El juez, dentro de su haber, dijo, hombre, yo no respeto a ningún hombre. No creo en Dios y no le temo a Dios. Pero esta vieja me tiene seco. Y el juez dice literalmente, no sea que viniendo todos los días me colme la paciencia. Hagámosle justicia. Y le hizo justicia. Te das cuenta que la Biblia demuestra que hay milagros que se generan. Sí, algunos son la voluntad del Señor, otros lo pediste y clamaste en oración, pero otros es porque usted y yo nos volvemos canzones. A mí me da pena. Y te estoy dando el respaldo bíblico para decirte lo que te estoy diciendo. No es un invento mío. Hay que volvernos canzoncitos con Dios. Canzoncitos. Rogamos otras cosas. Rogamos en otras partes o en otros lugares. No le vamos a rogar a Dios. Hay que volvernos canzones. El juez de Lucas 18 dijo, pana, esta mujer me tiene seco, como decimos coloquialmente, ¿no? Hagámosle justicia y quitémonos este chinche de encima. Ese sí era un marrano debajo del sobaco. El juez que no le importaba nada. Este juez no temía a Dios. Este juez no le temía a la gente, no respetaba a nadie. Yo soy juez y yo decido si sí o si no. Dijo, esta mujer me la quito de encima porque me va a agotar la paciencia. Léete la historia en Lucas 18. Hay que volvernos canzoncitos con Dios. Segundo punto de predicación. Se mantuvo perseverante hasta que Dios respondió. Entonces, mira, ella no se apresuró a tomar una decisión mientras Él respondía, porque muchas veces te pasa. Muchas veces le oramos al Señor, pero nosotros intentamos buscar una solución hasta que Él responda. Me explico, ¿no? Señor, quiero que me respondas en esto, respáldame en esto que tú sabes que lo necesito. Le entregas la oración al Señor. Y si Dios se demoró 1, 2 o 3 días, empezás a buscar soluciones. Oiga, ¿usted me puede solucionar? Oiga, ¿usted me puede prestar? Oiga, ¿usted me puede...? Espérate, ¿por qué no esperar hasta que Dios responda? ¿Por qué? O sea, no es lógico orarle al Señor e intentar buscar una solución. No, o sea, o le orás al Señor y esperás hasta que Él responda, o vos en tus fuerzas buscas una solución. Paréntesis. Y hay algunas excepciones. Algunas veces la oración que le has dado a Dios requiere que vos empeces a buscar cosas. Pero usted me está entendiendo el punto de predicación. O sea, eso sería lo que en un punto se puso como servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Aquí es lo mismo. Yo le oro al Señor con toda la fe, pero también creo que en mis fuerzas lo puedo lograr. Dios tiene que verte rendido o rendida a Él para poder darte respuesta. No está bien y no es pertinente hacerlo en tus fuerzas. Un problema es orarle a Dios, pero no esperar su respuesta. Y lo tercero que introduce el texto bíblico de hoy es aprender a manejar las reacciones contrarias. Aprender a manejar las reacciones contrarias es lo tercero. Nosotros muchas veces oramos y no pasa lo que nosotros estamos pidiendo en oración. Me explico. La mujer, voy a leer Marcos 7:27. Pero el Señor Jesús le dijo, o sea, cuando ella le dice, salva a mi hija, ella de pronto estaba esperando que le dijera, es salva ya,
o vamos a tu casa y la salvo. Vamos a tu casa y pongo manos, la toco y impongo manos y se sana. Listo, sana ya. No. El Señor Jesús le da una respuesta contraria a lo que ella estaba esperando o a la respuesta que ella fue. Entonces, aprender a manejar las reacciones o circunstancias contrarias en nuestra vida es lo que demuestra qué tanta fe tenemos. O sea, cuando una respuesta viene contraria a lo que nosotros estábamos orando, es donde podemos determinar verdaderamente qué nivel de fe tenemos. De lo contrario, no sería justo. Me explico. O sea, nosotros cómo sabemos si tenemos fe. Si oramos y Dios responde, no, esto es para niños de escuela. O sea, esto es para los que toman todavía leche. Perdón por los ejemplos que estoy utilizando. O sea, ¿qué es fe? Orar y que Dios responda. No, hermano, eso no es fe. ¿Sabes qué es fe? Fe es orarle al Señor y que la respuesta venga contraria a tu petición y que vos sigas perseverando. Eso es fe. No, pues muy bonito. Yo le oré al Señor, Él me respondió. Pues sí, para esto se necesita un nivel de fe, sí, pero muy bajo. Porque oraste y Él te dio tu respuesta, lo que le estabas pidiendo. ¿Sabes para qué se necesita fe? Para trabajar cuando Dios de pronto te dice que no, cuando Dios de pronto te dice que no es el tiempo, cuando Dios de pronto te dice que tenés que esperarte un poco más. Para eso sí necesitas fe. O sea, fe para pedir y que Dios dé. No, hermano, esto es básico. Este es el nivel básico. Pero el Señor Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor Jesús no está siendo ofensivo, está dando lo que la profecía decía. Él vino a la casa de Israel y a esta gente y a todo el que no era judío se le tildaba como algunos como zorros y otros como perros en esta región. Entonces Él no está siendo ofensivo, no vayan a pensar nada de eso. Pero Él está diciendo, no, yo vine a la casa de Israel y tú eres sirofenicia, tú eres gentil, yo por ti, no, yo no vine por ti. Y lo que te intento decir acá es que Dios muchas veces no responde como nosotros estamos pensando o estamos esperando. La pregunta es, ¿cómo tomas la respuesta de Dios cuando necesitas algo urgente? Me explico. Si esta mujer hubiese ido al Señor Jesús a decirle, yo me quiero comprar un jean. Bueno, en ese tiempo no habían jeans, pero te voy a colocar ese ejemplo. Yo me quiero comprar un jean. Y el Señor Jesús le dijo, no, en un mes le bendigo para que se compre el jean. Ella dijo, ah, bueno, en un mes vengo. Aquí está en juego la vida de su hija. La pregunta es, ¿qué tanta fe tenés para esperar hasta que Dios responda cuando está en juego algo vital o algo crucial? Porque eso es fe. Ay Dios, yo te pido tal cosa y si tú respondes en un año, ¿me sirve? No, aquí estamos hablando de que estaba en juego la vida de su hija. Y cuando el Señor Jesús le da una respuesta contraria a la que ella estaba esperando, ella tuvo fe y perseveró. O sea, la fe se mide también en cuando la respuesta viene contraria. Entonces, ¿cómo tomas la respuesta de Dios cuando necesitas una intervención divina de manera urgente? Que Dios te sane, que la cuota del banco se vence hoy a las 6 de la tarde y tenés que pagarla, que la salud de un familiar está en riesgo, que la salud tuya está en riesgo, que tenés alguna enfermedad. La pregunta es, ¿cómo tomas las respuestas contrarias o las respuestas negativas o las respuestas de aplazamiento en la oración que has hecho cuando Dios se toma esa licencia? ¿Sigues teniendo fe o te quejas? Porque algunas veces estás enfermo y la enfermedad va avanzando y lo sientes en tu cuerpo. Y si Dios quiere tomarse un tiempo más, ¿qué pasa? ¿Sigues teniendo fe o ahí ya te quejas? Mira, lo que te intento decir, tipificando lo que está pasando en nuestro país, Colombia, y bueno, en el mundo entero. El año pasado, hombre, fue un año bien difícil, bien diferente, y este año no es que esté empezando de una forma diferente. La pregunta es, todos los planes que nosotros teníamos para el año pasado e iniciando este año, donde se creía que ya las cuarentenas iban a ser menores, pues, y que estábamos en casa nomás unos tiempecitos y ya, pero mira que está como arreciando esto. Hoy, a 7 de la mañana, se dijo que las ocupaciones, sobre todo, por ejemplo, en Bogotá, que es nuestra ciudad capital, están en el 93.2.5%. O sea, una ocupación por encima del 90% tiene Bogotá. Y el año no empezó como estábamos pensando. Y el año pasado no terminó como lo estábamos imaginando.
La pregunta es, cuando estas respuestas, por ejemplo, en el año pasado y en este año que apenas comienza, no es lo que exactamente quieres, la pregunta es, ¿qué haces? ¿Sigues teniendo fe o empiezas a luchar en tus fuerzas? Hoy la invitación que la palabra del Señor te hace y me hace es a perseverar hasta que Dios responda. Recordemos los puntos de predicación, amados. El texto bíblico hoy muestra una estrategia para que Dios responda. El texto bíblico hoy muestra mantenerse perseverante. Y el texto bíblico hoy muestra aprender a trabajar cuando la respuesta no es la que estamos esperando. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y este es un mensaje para todas las personas que en un punto, como yo en este momento, necesitamos perseverar hasta que Dios responda. Fuerte abrazo y bendiciones.